A principios del siglo XIX, el rey Fernando VII obvió las leyes y la tradición y decidió que su hija Isabel heredara la corona. Era una decisión absolutamente rompedora, que, sumada a la ligera apertura hacia el progreso y la modernidad del Estado, propició la creación de un movimiento político muy conservador que exigía que la corona fuera para el hermano del rey, el infante Carlos. Los defensores de este movimiento eran los carlistas y en menos de 60 años provocaron 3 guerras. Eso sí, las perdieron todas. La Tercera Guerra Carlista empezó en 1872 y la Garrocha se convirtió en uno de los enclavamientos esenciales del enfrentamiento en Cataluña. Desde aquí se dirigían los movimientos bélicos y fue precisamente en la ermita de Santa María de Finestres donde Alfonso Carlos, el hermano del candidato al trono, se reunió con el general francés Savalls y lo convirtió en cabeza militar de los carlistas en Cataluña. Uno de los episodios más dramáticos de la guerra tuvo lugar en 1873, cuando el ejército atacó al pueblo de Tortellà, conocido por su liberalismo. Los carlistas asaltaron el pueblo y 42 voluntarios de la libertad se hicieron fuertes en la iglesia durante 3 días, hasta que recibieron refuerzos. Antes de irse, los carlistas quemaron las casas de destacados liberales del municipio. Un año después, los carlistas se habían apoderado de casi toda la Garrocha y tenían Olot bajo asedio. En este contexto tuvo lugar la batalla de Toix, en la que el ejército carlista vio llegar a los liberales desde Castellfollit de la Roca y consiguió una de las victorias más importantes de la guerra. 2 días después, Olot se rendía y el general carlista francés Savalls hizo un emblemático discurso desde el balcón de la Casa Solá Morales, que terminó con la famosa frase «romper filas y engendrar carlistas». La ocupación de Olot duró 1 año, y lo primero que se hizo después fue reconstruir las torres de defensa del Montsacopa por si volvía a haber otra guerra. Mientras tanto, los carlistas iban perdiendo territorio y cada vez estaban más debilitados. El 26 de marzo de 1875, en el Hostal de la Corda, el general Savalls aceptó una tregua que supuso el final de la Tercera Guerra Carlista en la comarca. Una excelente manera de conocer los detalles de esta guerra es a través del relato en primera persona que el escritor y pintor de Olot, Marià Vayreda, hizo en la obra Recuerdos de la Última Guerra Carlista, un magnífico relato en el que Vayreda describe los hechos desde un punto de vista bien singular, el de un muchacho que se alista en el ejército para buscar aventuras y defender sus ideales.